En esta oportunidad vamos a escuchar a Carlos Romero. La verdad que el día de hoy Carlos Romero ha dado una explicación muy detallada, digno pues como de los grandes maestros que saben en el mundo práctico cómo funciona la situación económica de un país, y en este caso ha explicado pues cómo se mueven los dólares, que es muy importante los dólares para la estabilización económica de un país. Y hoy Carlos Romero le ha explicado a detalle cómo llegan los dólares a Bolivia, porque si no hay dólares en un país se genera inestabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede comprar combustible, no se puede comprar medicinas, insumos para la agricultura. La verdad que es muy importante. Y qué importante también es las exportaciones, porque es una manera como llegan los dólares a un país. Entonces hoy Carlos Romero le ha explicado a detalle y qué es importante, ¿no? Los jóvenes, que hoy a los jóvenes pues tienen que saber cómo se maneja este tema para poder entender la problemática de un país. Y lamentablemente pues está fracasando la política económica implementada por el gobierno, porque no ha sabido hacer un análisis muy profundo de la realidad y de la situación y cómo se mueve el contexto nacional e internacional. Hoy vamos a escuchar pasajes de este análisis, de esta cátedra que da el día de hoy el ex ministro boliviano Carlos Romero. Que no hay dólares. Entonces, los importadores no pueden comprar tecnología. Los productores agrícolas no pueden comprar fácilmente fertilizantes, eh, agroquímicos, etcétera, insumos, ¿no? Como mencionamos en el anterior programa, usted mostraba un comunicado de la industria farmacéutica que expresaba su preocupación porque, claro, si no hay dólares, y decíamos, el dólar es como un pollo, el dólar es como una camisa, es una mercancía, la moneda es una mercancía. Entonces, si hay abundancia de oferta de moneda, baja su precio. Pero si hay escasez en la oferta de moneda en el mercado financiero, sube su precio. Y como hay escasez de dólares, entonces sube su precio. Porque el gobierno, claro, fija un precio, una cotización oficial, pero esa cotización oficial queda en la teoría, porque en realidad uno, ¿dónde encuentra dólares? Ni siquiera en el sistema financiero, donde le ponen muchas restricciones, le ponen techos máximos, le ponen, además, le condicionan a las programaciones, qué sé yo. Entonces tienen que ir a buscar al mercado paralelo. Y en el mercado paralelo el dólar ya vale mucho más que la cotización oficial, precisamente porque no hay la misma circulación, provisión de dólares. Ahora bien, la gente se preguntará de dónde se obtienen los dólares, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. Los dólares fundamentalmente tienen cuatro fuentes de origen. Uno, las reservas internacionales, que son los ahorros, ¿no? Entonces, cuando un Estado necesita hacer circular dólares, tiene que acudir a su caja de ahorro. De ahí saca y hace circular, o hace inversiones, qué sé yo, para que circule la economía. Otra fuente es las exportaciones, lo que vendemos, porque nosotros en el mercado internacional preferentemente vendemos productos en dólares. También podemos vender en yuanes, podemos vender en euros, pero por la orientación de nuestros mercados, mm, casi el gran porcentaje mayoritario de nuestros productos los transaccionamos en divisa norteamericana en el mercado externo. Entonces, si vendemos café, si vendemos plátano, si vendemos cítricos, si vendemos soya, nos van a pagar en dólares en el mercado internacional y se supone
por la vía de las exportaciones, esos dólares van a ingresar al país. Entonces, una segunda fuente de obtención de dólares. Una tercera fuente es la inversión extranjera directa, ¿no? Cuando el país es un país confiable, está bien calificado en el sistema financiero internacional, entonces vienen los inversores. Antes, claro, venían en calidad de dueños. Desde el proceso de cambio se estableció que vienen en condición de socios, cuando es con el Estado, de socios minoritarios, de operadores, ¿no? Pero de todas maneras la inversión extranjera es una manera de obtener dólares, la tercera fuente. Y la cuarta fuente para obtener dólares, indudablemente, son los préstamos, ¿no? Uno se presta plata del Banco Mundial o de un país vecino, de un país en cualquier lugar del mundo. Generalmente ya los préstamos bilaterales no son la regla común, son excepcionales, ¿no? Más se imponen los préstamos multilaterales, entonces de los organismos multilaterales, el Banco Mundial, la CAF, el BID, etcétera, eh, y obviamente con esos préstamos se obtienen dólares. Pero resulta que ahora nosotros, de las cuatro fuentes, nuestra cuenta de ahorros, nuestra caja de ahorros, que son las reservas internacionales, se han caído. No, allá no tenemos de dónde sacar. El segundo mecanismo, las exportaciones, eso es lo que vamos a ver ahora, a continuación. La tercera fuente, inversión extranjera directa, ha caído notablemente. 26% menos el 2023 con relación al 2022. En términos monetarios, eso significa 460 millones de dólares menos de inversión extranjera del 2023 con relación al 2022. ¿Por qué está disminuyendo la disminución extranjera? Por las recalificaciones para abajo del sistema financiero que nos están ubicando como un país de alta vulnerabilidad, porque ya estamos en la calificación CCC, ¿no? De acuerdo a la Fitch Report, entonces resulta que eso significa que estamos ya en condición de país vulnerable. Y obviamente si nuestra calificación baja, en el periodo de Evo Morales, la calificación era de un país en ascenso, un país de crecimiento medio, ¿no? Estábamos en un escalón intermedio, ahora hemos descendido, estamos en un escalón inferior y con el riesgo de bajar al subsuelo. Entonces, cuando hay recalificaciones negativas, obviamente se ahuyenta la inversión extranjera directa. Y el último mecanismo para obtener dólares es, decíamos, los préstamos, ¿no? Pero claro, solo acudir a los préstamos es un problema, porque también cuando te recalifican el sistema financiero como país de riesgo, entonces los préstamos tienen tasas de interés muy caras. Entonces los préstamos se hacen muy caros. Pero bueno, ahora veamos el tema de las exportaciones y con la gentileza de estudio podemos poner un primer gráfico, Ramiro, donde vamos a observar una curva, ¿no es cierto? Esta curva precisamente, donde podemos más que todo concentrarnos en el año 2019 y los siguientes. Esta es una curva que expresa las variaciones del valor de las exportaciones en millones de dólares. El 2019 tuvimos una caída de 177 millones de dólares con relación al 2018, que habíamos tenido un saldo favorable con relación a las importaciones de 743 millones de dólares. Ahí hubo una ligera caída porque es lógico, siempre en año electoral, hasta esperar que se acomode el nuevo gobierno, siempre se frenan un poco las transacciones. El 2020 caímos en
$1.841 millones con relación al 2019, como se puede observar en el gráfico. Claro, ahí teníamos el tema fundamentalmente de la pandemia, que había perjudicado. Recordemos que promedialmente el PIB mundial cayó en 4% en el año de la pandemia, en Latinoamérica 8.3% y en Bolivia 8.8% de caída del PIB. Entonces, obviamente, cayó la producción, cayeron las exportaciones, $1.841 millones menos con relación al 2019. Pero el 2021 tenemos un crecimiento espectacular de las exportaciones, Ramiro. Son $4.167 millones a favor, comparando con las importaciones. Pero resulta que estos $4.167 millones, que no tienen un precedente, ¿no es cierto? En los años anteriores no tenemos una cifra tan alta. Tienen que ver con que se reactiva la economía del mundo. Como un año estuvo parado el planeta, el 2020, por el COVID, se reactiva la economía con mucha furia, digamos, con mucha bravura. Se reactivan las industrias para recuperar el año perdido. Y entonces hay una gran demanda de materias primas y de commodities. Y nosotros, obviamente, no es que producimos más, sino que nos pagan mucho más de lo que valían nuestros productos. ¿No es cierto? Así en el caso de la soya, por ejemplo, hablando del grano de soya, nosotros exportamos por valor de más de 300 dólares era la unidad y sube a más de 500, casi 100%. Entonces, tenemos una coyuntura económica favorable. Todos los precios de los productos se disparan por los cielos. $4.167 millones de balanza comercial favorable. Exportaciones espectaculares del 2021, no por crecimiento de volumen, sino por crecimiento de precios en el mercado externo, reitero. El 2022 se mantiene la tendencia al alza de los precios de los commodities en el mercado externo. Tenemos una balanza comercial ya no tan espectacular como la del 2021, pero sigue siendo ampliamente favorable. $2.411 millones positivos tenemos con relación a las importaciones, ¿no? Entonces, exportamos más, vendemos más que lo que importábamos. Ahí tenemos un ingreso neto para el Estado boliviano de $2.411 millones. No, el problema se presenta el 2023, porque, claro, el 2021 y 2022 el país ha tenido condiciones absolutamente favorables. Se han disparado por los cielos los precios. Entonces, si en el mercado externo se habían disparado los precios, tenías que haber vendido más, ¿no es cierto? Tenías que haber vendido más esos años, tenías que haber incentivado inclusive la producción, ampliado tus exportaciones para tener ahorro. ¿Por qué? Porque esos precios no se iban a mantener en ese orden por tiempo indefinido, Ramiro, por una razón sencilla. Cuando los precios de los commodities se mantienen altos en el mercado internacional, si es que esos precios no bajan luego, se produce una inflación en el planeta. ¿No es cierto? Y precisamente lo que ocurrió en el 2023 es que han empezado a bajar los precios. Es un poco el mecanismo regulatorio. Han empezado a bajar los precios y se ha producido una ralentización, un decrecimiento en el ritmo industrial de dos economías poderosas en el mundo. Una es la economía china y la otra es la economía japonesa, precisamente las dos economías que estaban entre las tres primeras del mundo. China la primera y Japón la tercera economía, ¿no? Entonces, se ha producido la ralentización de estas potencias asiáticas,
pero al mismo tiempo han caído los precios de los commodities en el mercado externo. Y entonces tenemos el año 2023 una caída de las exportaciones, Ramiro, de 2.760 millones de dólares. 2.760, ¿no? Que es la cifra del año 2023, que en la curva expresa una curva descendente. Es decir, por la vía de las exportaciones hemos ingresado menos 2.760 millones de dólares que lo que teníamos en la gestión 2022. Ahora bien, si vamos al segundo gráfico, vamos a ver dónde se ha producido la caída. Vamos a ver las variaciones de las exportaciones por sectores. Precisamente estas son las barras. Si nosotros miramos en la pantalla el gráfico más grande para abajo, en la mano derecha, en la parte derecha de la pantalla, vamos a ver que lo que más ha caído en términos de exportaciones es el gas, ¿no? Y el GLP. 32% de caída con relación al año 2022. Luego, en segundo lugar, tenemos los alimentos, el 20%. ¿Cuál es nuestro alimento estrella en términos de exportaciones? Es la soya. ¿Por qué ha caído el porcentaje de exportación de la soya en 20%? Por, yo diría, básicamente tres factores, ¿no? Uno, se produce una sequía que afecta a la producción. No se nota tanto, recién se va a notar más bien en esta campaña de invierno, pero seguramente ha tenido un impacto. En segundo lugar, cae el precio de la soya en el mercado externo porque, Ramiro, Brasil y Argentina producen más soya. O sea, inundan de soya el mercado externo. Precisamente hacen lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, si sube el valor de un producto en el mercado externo, produce más y vende más ese producto, ¿no? Entonces eso hace disminuir el precio. Pero lógicamente también disminuye el volumen de producción, no solamente por el tema climático, sino por las comisiones bancarias que ya empiezan a subir del 6%, empiezan a subir escalonadamente porque no hay dólares en el país y eso encarece la compra de tractores, de fertilizantes, entonces reduce el volumen de producción. Luego, en tercer lugar, tenemos los metales. El 19% cae el volumen en términos porcentuales, cae eh, con relación al 2022 la exportación de metales en el año 2023. Y entre los metales, lógicamente, eh, ahí nosotros pues tenemos eh, productos estrella que son muy significativos, vamos a ver más adelante. Y finalmente los minerales que caen en 12%, ¿no? El wolfram, el estaño, etcétera. Entonces, hasta ahí podemos ver que el mercado externo ya no es tan favorable como lo fue el año 2021 y 2022. Tuviste un mercado externo espectacular, deberías haberlo aprovechado de mejor manera tal vez, porque claro, todos sabemos que eh, cuando hay bastante producción de leche, bueno, pues vende leche de la vaca y genérate algún ahorro, porque luego va a venir una época de vacas flacas. Así se mueve la economía, ¿no es cierto? Con picos altos, bajos, en fin, ¿no? Entonces ahí yo siento que no ha habido ninguna iniciativa de políticas públicas para generarse un colchón que permita amortiguar la caída que se ha producido en 2023. Ahora, Ramiro, trabajemos solamente con el tema del oro, porque ese ha sido en realidad nuestro producto estrella de exportación
en los últimos años. Si vemos un gráfico donde está expresado la exportación de oro metálico por años y por meses, ahí tenemos ese gráfico precisamente. Esto está expresado en términos monetarios, es decir, en millones de dólares. En el gráfico tenemos desde el año 2021, en enero, por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla, 150 millones de dólares vendimos en enero del 2021. En febrero 175 millones y así va subiendo la curva, ¿no? Llegamos a diciembre del 2021, Ramiro, y resulta que en diciembre del 2021 vendimos 361 millones de dólares solo en ese mes. 361 millones de dólares en oro, ¿no? Ahora, en enero del 2022 casi se mantiene el pico alto, ¿no? Hay casi el pico más, los dos picos más altos del gráfico azul, casi al medio de las barras azules. Ahí vemos diciembre 2021, perdón, 361 millones de dólares. Y enero del 2022 tenemos 365 millones de dólares. Todavía sube un poquito más el pico, ese es el pico más alto. Pero luego seguimos recorriendo la barra azul. En abril tenemos 240, en junio 282 millones, pero luego llegamos a diciembre del 2022 y resulta que tenemos 225 millones de dólares de ingresos en el mes de diciembre del 2022 por exportación de oro metálico. Ahora, si comparamos, si nuestros televidentes, ¿no? Quienes nos acompañan a través de las pantallas digitales, en fin, hacen una comparación. Tomen la cifra, la barra de diciembre del 2021, que era 361 millones de dólares, con la barra de diciembre del 2022, que era 225 millones. Normalmente en diciembre siempre hay una caída, ¿no? Es un mes más corto por los feriados, crece más bien la actividad comercial, ¿no? En torno a la Navidad, en fin. Pero en el 2021 era espectacular, ¿no? 361 millones de dólares exportados en oro metálico. Cae el 2022 a 225, pero sigue siendo espectacular. Sigue siendo espectacular porque es mucho más de lo que teníamos, por ejemplo, en enero del 2021, que era 150, ¿no? Es casi el doble de enero del 2021. Ahora, seguimos recorriendo las barras, vámonos al 2023, ¿no? En el 2023 tenemos, nosotros tenemos todavía barras azules, 271 millones de dólares vendemos en enero del 2023, ¿no? Sube otra vez. Baja ligeramente en febrero del 2023 a 223 millones. En marzo tenemos 285 millones, otra vez está espectacular, 285 millones solo en un mes por exportaciones de oro. Y en abril baja ligeramente a 267, pero es una cifra espectacular, 267. Ahora, se preguntarán los televidentes, ¿y qué significa esos rojos? Esos rojos significa que empieza una caída, ¿no? En mayo 194, junio 197 y solamente en octubre se dispara a 243, pero si vemos diciembre, en diciembre cerramos con 75 millones. Ahora hagamos el mismo ejercicio que hicimos antes. Comparemos exportaciones de oro metálico de diciembre del 2023, 75 millones. El último grafiquito en rojo en la derecha de la pantalla. Comparemos con diciembre del 2022, que fue 225 millones.
Comparemos con diciembre del 2021, que fue 361 millones, ¿no? Es decir, de diciembre del 2023, 75 millones, a diciembre del 2022, que fue 225 millones, hay una diferencia, una caída drástica, ¿no? De 225 a 75. Es decir, una caída que casi se acerca a 2/3. Pero con relación al 2021, la caída es 75 millones contra 361 millones. Entonces, la caída es más de 4 veces, Ramiro. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Qué está pasando? Si nuestro mayor producto de exportación era el oro en precios, ¿no? Está pasando lo siguiente, Ramiro. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Está pasando, por un lado, que en el 2021, segundo semestre y fines, y el 2022, tuvimos un crecimiento espectacular porque ingresó mucho oro de contrabando desde el Perú, desde Brasil fundamentalmente, y se exportaba desde Bolivia haciéndolo pasar por oro boliviano. ¿Por qué? Porque los aranceles de exportación de oro metálico en Bolivia son bajos con relación a los otros países. Entonces era mejor para los vecinos meter el oro de contrabando y hacerlo pasar como si fuera oro boliviano. Cuando veamos los volúmenes de producción, de explotación, de extracción y procesamiento de oro metálico con relación a años pasados, vamos a tener más claridad en ese aspecto, ¿no? Entonces, primer elemento, no es que de un día para otro mágicamente aparece más oro en Bolivia, porque se han hecho descubrimientos de la noche a la mañana, qué sé yo, no. Una buena cantidad de ese oro que exportábamos era de contrabando que internaba más bien nuestros vecinos a nuestro territorio. Y entonces éramos nosotros una suerte de hub de exportaciones de oro de contrabando vecino, que se sumaba al oro boliviano, ¿no? Pero el segundo elemento, Ramiro, en la barra, cuando veíamos las barras rojas, ¿por qué se produce la caída? Por la ley de exportaciones, la ley del oro, precisamente, ¿no? Es decir, el gobierno decide monopolizar la exportación de oro, porque dice, el aurífero me va a entregar su oro y yo le voy a pagar en bolivianos a la cotización oficial, ¿no? Y yo, Estado, lo voy a vender al mercado externo y voy a cobrar en dólares. Así voy a ingresar divisas. El razonamiento técnicamente está bien, ¿no es cierto? La legalidad de la medida y la legitimidad inclusive es absolutamente indiscutible. Eso puede hacer un Estado, evidentemente, ¿no? Ahora, el tema es técnicamente ha funcionado o no. La respuesta es claramente no ha funcionado como se esperaba por lo menos. ¿Por qué? Porque ahora ya no entra el oro de contrabando de los países vecinos, ya no entra, por eso ha caído eh, el, el, el valor en términos financieros de las exportaciones de oro metálico. Más bien, el oro boliviano está saliendo de contrabando a los otros países, Ramiro. Por eso, la anterior semana mostramos inclusive un reporte de prensa que decía la policía boliviana atrapó una pareja de gente que estaba llevando gran cantidad de lingotes de oro, queriendo cruzarlos por el puente de Desaguadero, ¿no? Queriendo cruzarlos al lado peruano. O sea, se ha invertido la cuestión. Y ya no entra de contrabando el oro de los vecinos para ser exportado desde Bolivia, sino más bien al revés, se está yendo de contrabando el oro boliviano a los países vecinos para hacerlo pasar como oro peruano, oro brasileño. ¿Por qué? Porque no les conviene a los auríferos, ¿no es cierto?, vender, entregar su producto de oro
en bruto y que el Estado les pague en peso boliviano, que está depreciándose, ¿no? Con cotización oficial además, ahí pierden, pues, ¿no? Mejor es para ellos obtener divisa sacando el oro de contrabando y haciéndolo pasar como si fuera oro peruano, ¿no? Entonces, esas son las dos explicaciones hipotéticas que seguramente vamos a ir confirmando o debilitando nuestra hipótesis a medida que veamos otros datitos, pero a medida también que evolucionen los indicadores de medición en los siguientes meses. Podemos avanzar ahora a otro gráfico, Ramiro, si abusando siempre de los compañeros del estudio, un otro gráfico donde vamos a ver ahora la evolución anual del oro metálico. Ahí tenemos exactamente en millones de dólares, ¿no? El 2013 hemos producido nosotros 331 millones de dólares, el 2014 1.300, así sucesivamente. Llegamos al 2019, tenemos 1.700 millones de dólares en valor monetario de oro producido en Bolivia, ¿no? Extraído, procesado, en fin. El 2020 de 1.739, que era el 2019, cae el 2020 a 1.200. Bueno, pandemia, etcétera, ¿no? 2021 sube a 2.554. Si comparamos, no vamos a comparar 2021 con 2020, pues, porque el 2020 es año atípico, ¿no? Entonces no es comparable. Comparemos 2021 con relación a 2019. Si el 2019 exportábamos 1.739 millones de dólares, ¿cómo el 2021 pasamos a exportar 2.554? Pero además, Ramiro, fíjese usted, 2022, 3.000 millones, ¿no? De oro metálico, estamos hablando. Ahora, de 1.700, que era el 2019, a 3.000 llegamos el 2022. Casi el doble, ¿no? Un incremento de un 80%. Pero, ¿acaso ha venido una San Cristóbal que yo no me he informado? ¿Acaso ha venido la otra empresa minera grande que opera en Potosí? Eh, ¿Acaso ha habido una gran inversión del Estado para que se explique y que tenga lógica, digamos, este crecimiento del valor monetario de las exportaciones de oro metálico? No ha habido nada de eso, ¿no? No ha habido otra San Cristóbal, no ha habido un Inti Raymi como era antes, no ha habido otra inversión extranjera grande, privada, no ha habido una gran inversión pública. Eso está demostrando que este crecimiento tiene que ver, por un lado, con que se dispara el precio en el mercado externo, pero por otro lado, de que ingresaba oro vecino de contrabando y lo vendíamos como oro boliviano por las bajas tasas arancelarias. El 2023, Ramiro, cae de 3.000 millones de dólares el 2022, cae el 2023 a 2.482, casi 20%, ¿no? Una quinta parte cae el valor monetario en términos de exportaciones. ¿Por qué cae? Ya hemos anotado varias razones, ¿no? Tenemos un semestre prácticamente de aplicación de la ley del oro, entonces cae la producción, entre comillas, y empieza a salirse por contrabando, entonces en la estadística oficial empieza a tener una disminución el oro metálico. Consiguientemente también tenemos que los ingresos estatales disminuyen, ¿no? Ahora veremos en el siguiente gráfico, Ramiro, en volumen. El mismo ejercicio, pero ya no en dinero, sino en volumen del oro metálico. Exportación del oro metálico por año en toneladas métricas, ¿no? En toneladas métricas es el siguiente gráfico.
Esta exportación de oro metálico por año, exactamente, ahí tenemos el gráfico en toneladas métricas. Vean ustedes en el título del cuadro, ahí está la fuente, es fuente INE. No estamos tomando estadísticas de entidades privadas, ni estamos haciendo adivinanzas, no, estamos tomando los datos oficiales, ¿no? En toneladas métricas, por ejemplo, vayamos directamente al año 2019. En toneladas métricas hemos exportado, ahí está en la barra roja, porque desde el 2014 empieza a crecer en realidad la producción de oro en el país. El 2013 habíamos exportado 8 toneladas métricas, el 2014 subimos a 35. El 2019 estábamos en 41.7 toneladas métricas de producción de oro boliviano, metálico, ¿no? 2020 cae a 24.7, pandemia, año atípico, en fin, solo lo mencionamos, no lo tomamos como dato comparativo. 2021 sí, ya podemos tomar como dato comparativo, 50 toneladas métricas, 50.8 toneladas métricas. Sube de 41.7 a 50.8 con relación al 2019. Es un crecimiento significativo, es un crecimiento casi de más de casi 25%. El 2022, Ramiro, tenemos 64.4 toneladas métricas. Es decir, sube todavía mucho más, ¿no? De las 41.7 que teníamos el 2019 a 64.4 el 2022, tenemos un crecimiento de un 60% más o menos, más de 50%, ¿no? Otra vez la pregunta es, ¿acaso ha habido una nueva San Cristóbal, una gran inversión pública? ¿Cómo se expresa este crecimiento del volumen, no? Ahí sigue siendo la hipótesis que es contrabando, ¿no? De países vecinos. Oro vecino es el que está engrosando nuestras exportaciones nacionales. Pero el 2023 cae a 44, ¿no? Cae a 44. De 64 a 44, casi es un tercio, ¿no? Entonces, drástica la caída, un tercio. ¿Y qué significa eso? Por un lado, ya no está entrando el oro de contrabando desde el segundo semestre del 2023, ya no está entrando el oro de contrabando por el monopolio de exportaciones y más bien está saliendo oro boliviano por vía del contrabando desde los países vecinos. Se ha inclinado la balanza, ¿no? Vamos a ver solamente unos últimos grafiquitos abusando de la paciencia de nuestros compañeros de estudio. Vamos a ir a la exportación de oro metálico. Ahora vamos a comparar lo que está sucediendo en esta gestión, ¿no? En esta gestión. Tenemos ahí evidentemente entre enero y abril del año 2023 teníamos una producción y exportación de 4.8 toneladas métricas. Entre enero y el promedio, mayo-diciembre 2023, 3.12. ¿Por qué tomamos estos dos periodos? Enero, abril, mayo, diciembre. Tenemos que hacer la diferenciación en la aplicación de la ley del oro, Ramiro, ¿no? Entonces, el promedio entre enero a abril del 2023 era 4.8 toneladas. El promedio mayo-diciembre es 3.12. Es decir, antes de la ley del oro, 4.8. Después de la ley del oro, 3.1. ¿Cuánto ha bajado? 36%. Desde la aplicación de la ley del oro, ha bajado en 36% el volumen de producción de oro.
¿Es posible que ha disminuido la producción de oro? Sí, es posible, porque las comisiones bancarias encarecen la importación de bienes de capital, empequeñecen el aparato productivo, etcétera, etcétera. Pero ¿es posible que haya bajado 36%? No. Más bien, lo más probable es que ya no está entrando el oro de contrabando y más bien está saliendo parte de nuestro oro nacional a los países vecinos por contrabando, ¿no? Eh, entonces, en términos de proyección para este año, estamos hablando de una caída entre 35 a 40% en términos de proyección, Ramiro, ¿no? Si el año 2023 hemos caído en 2.760 millones de dólares en exportaciones, todavía se proyecta una mayor caída para la gestión 2024, Ramiro, lamentablemente, ¿no? Ahora, veamos el último gráfico en valor monetario. Ahí tenemos en valor monetario, ¿no? El mismo ejercicio. Entre enero a abril del año 2023, en promedio, exportábamos nosotros mes 261 millones de dólares. Ahí está en la barra azul, ¿no? 261 millones de dólares era el promedio de exportaciones en valor monetario antes de la ley del oro. Después de la ley del oro, entre mayo a diciembre del 2023, el promedio mensual es 180 millones, Ramiro, ¿no? ¿Cuánto ha caído? Ahí está en la barra roja, ¿no? La barra roja. Ese es el promedio. ¿Por qué la barra azul toma enero-abril? Reitero, estamos tomando antes de la ley del oro. Y la barra roja, ¿por qué toma el promedio de mayo a diciembre de 2023? Ahí ya estamos tomando la ley del oro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuánto ha caído el volumen de exportaciones en valor monetario con ley del oro, con relación al promedio previo a la ley del oro? Ha caído 31%. En términos de volumen ha caído 38%. En términos monetarios, 31%, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? La proyección entonces es que este 2024 todavía va a caer un tercio en volumen y en números de cifra monetaria, el oro metálico, y entonces la apuesta que hacía el gobierno que iba a reponer las reservas internacionales con exportación de oro, por lo menos acá hasta ahora nos está mostrando cifras adversas. Ese es el ejercicio